Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la espera. Ya estamos por acá y vamos a tratar el tema del día de hoy junto a la psicóloga Cristel Vargas. Se trata sobre el rol paterno en general, pero principalmente vamos a enfocarnos en el espectro autista, ¿sí? Entonces acá ustedes nos han dejado unas preguntas muy interesantes sobre qué pasa cuando existe ausencia de padre, qué pasa, porque es importante el rol del padre en el juego. Hay también preguntas muy interesantes de la presencia paterna desde el embarazo, etcétera. Entonces vamos a hablarlo esta noche. Vamos a invitar acá a nuestra querida psicóloga Cristel. A ver, vamos a conectarnos. Hasta mientras, aquí estamos. Hola Yasmin, ¿cómo estás? ¿Cómo está Cristel? Muy buenas noches. Gracias por esperarme. Ya Buenas llegamos. noches. No te preocupes, acá también se vino una tormenta con bastante granizo. Wow, así está, ¿no? En todo caso, gracias a Dios estamos por acá juntos. Acá la audiencia también nos está escribiendo porque desean escuchar su intervención muchísimo. Entonces, bueno, un poco para las personas que se están conectando, quiero presentarle a la psicóloga Cristel Vargas. Ella es mamá, aparte de eso es especialista. Ya hemos tenido un en vivo con ella el año pasado, ¿cierto, Cristel? Sí, el año pasado ya. Exacto. Y fue uno de los en vivos de hecho más vistos. Considero que el tema fue súper interesante. Ella tiene un conocimiento muy amplio sobre la disciplina respetuosa. Entonces creo que esta noche nos va a servir a todos para conocer un poco más el ámbito de la paternidad, ¿no? En la infancia en general, principalmente enfocándonos en el espectro autista. Bienvenida, mi querida Cristel. Listo. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto otra vez poder platicar contigo, poder llegar a más personas, estar con tu comunidad acá y pues la mía también, ¿no? Sumándose, entonces vamos a darle porque creo que es un tema bien importante, ¿no? El cómo el papá se involucra tanto en un proceso de diagnóstico como en el caso de los niños autistas o también en los casos en donde los niños a lo mejor y nada más tienen no sé, un problema conductual, pues también el papá tiene una función muy importante. Correcto, correcto. Entonces, mi querida Cristel, comencemos hablando un poco sobre la herencia afectiva, ¿no? Esto es un tema que ya lo conversamos el día lunes con una mamita. Entonces considero que en ámbito de padres es un poco similar, pero igual hay ciertas cosas puntuales que tratar, ¿no? Entonces, esta herencia afectiva, cómo somos víctimas de víctimas desde generaciones, ¿no? Cómo es importante aclarar que no hay culpables acá. No es bueno buscar un culpable, es que no, yo soy así porque mi papá me hizo así, pero no sabemos cómo fue criado también el papá y el abuelo y viceversa, ¿no? En todo caso, mi querida Cristel, ¿qué nos puede comentar usted sobre esta herencia afectiva? Mira, fíjate que este tema creo que es, yo creo que el que más me apasiona después del tema de los desbordes emocionales y el apego, ¿no? Porque todo viene de ahí, o sea, la parte de las heridas de la infancia creo que es algo muy importante que lo platicaba recientemente con muchos pacientes. Nos damos cuenta de eso hasta que tenemos hijos en muchos de los casos, porque nuestros hijos son los detonantes. Entonces, pensemos también, por ejemplo, en un niño que acaba de recibir un diagnóstico, el que sea, autismo, TDA, algún otro, ¿no? O algún problema específico del desarrollo del aprendizaje y te empiezas a preguntar muchas cosas y a cuestionarte del por qué tu hijo no logra lo que tu expectativa quiere o lo que a ti te enseñaron o lo que tu familia dijo que eso es lo que debía hacerse, ¿no? El típico es, por ejemplo, las calificaciones, ¿no? Que dices, es que mi hijo no alcanza el 9, aquí en México es el 9 y el 10, o sea que en otros países es como el más A o algo así, no sé en Ecuador cómo sea la calificación. Igualito, el 9 y 10. Sí, ok, pero justo, ¿no? Es como si sacas más abajo de eso, mal, ¿qué hiciste? ¿No? Te quito el celular, tiene un problema, pero todo y por el diagnóstico y empezamos a buscar culpables y no se trata de eso. Hablar de heridas de infancia, nos hablamos, como bien decías, yo hablo mucho acerca de crianza respetuosa, pero siempre les digo, para poder aplicar todas las estrategias de una disciplina positiva de la crianza respetuosa misma, necesitamos llevar a la práctica la crianza consciente. Que la crianza consciente precisamente es cuando yo, mamá o papá, identifico mis detonantes, mis áreas de oportunidad con mis hijos, lo que se me está dificultando, y entonces miro hacia atrás en mi propia infancia, ¿cierto? Entonces me volteo a mirar qué me dolió a mí de niña, qué me dolió a mí de niño si soy el papá, porque muchas veces en esa dolencia, en esa carencia, es mi imposibilidad para dar, ¿no? Fíjate, esta semana les compartí un reel, ahorita te lo dejo para que igual si quieres lo compartas y lo puedan ver
si se lo perdieron o no lo vieron, pero les compartí en ese video una frase que me gustó porque salió precisamente en una consulta con una paciente. Yo le dije a esta paciente, se trata de que le des a tus hijos lo que a ti te faltó desde tu conciencia y no desde tu carencia. Y ese es el tema de las heridas de la infancia. ¿Por qué? Porque si yo le doy a mis hijos lo que yo creo que a mí me faltó, por ejemplo, a mí mis papás no me pusieron límites, y me dejaban hacer lo que yo quisiera y me puse a tomar antes porque tenía una hermana mayor que ella ya tomaba, por ejemplo. Entonces yo digo, me faltó límites. ¿Qué hago? Desde mi necesidad le pongo muchos límites a mis hijos. Y no vas a ir, y no me importa, y no te doy permiso, y lo hago por tu bien, y se acabó, y soy tu mamá, y no me interesa, ¿no? Si yo lo hago desde mi conciencia, digo, claro, yo de niña necesitaba límites, entonces yo me voy a empezar a poner límites a mi mamá. ¿Y cómo voy a identificar si yo, mamá, estoy poniendo límites hacia los demás también? Si mi hijo me está pegando, yo le pongo un límite a mi hijo. Si mi maestra, una maestra en el colegio me está diciendo, es que el problema de su niño es el autismo, ¿no? Por eso no entiende, etcétera. Bueno, yo aprendo a ponerle un límite también a esa maestra y a respetar mi límite. O sea, yo darme a notar, saber que yo tengo una voz. Cuando somos personas, por ejemplo, papás o mamás, que una, o nos cuesta trabajo expresar lo que sentimos y lo que nos molesta, o bien lo expresamos desde la reactividad, desde, es que entonces voy a cambiar a mi hijo a otra escuela porque ustedes son unos buenos para nada, estamos hablando desde mi carencia otra vez, desde ese dolor, desde yo soy un niño temeroso que necesita defenderse. Wow. Y entonces si lo hago desde la conciencia, dices, no, yo tengo que ser consciente por eso de mí mismo, como papá o mamá, no importa si eres papá o eres mamá, tienes que ser consciente porque lo que te producen los niños, esas reacciones, no son de los niños, son tuyas. Wow, y qué interesante esta última frase, ¿no? Esa parte de la carencia, como a veces reflejamos en ocasiones, y escucharla a usted hablar me hizo acuerdo de una consulta que tuve, ¿no? Donde se sentía, se notaba que el padre se reflejaba mucho en el niño, ¿no? El niño está diagnosticado con TDAH, el papá también, él se autodiagnosticó, no voy a mentirle, porque él decía que veía a su hijo y él se veía a él cuando era pequeño. Entonces, cada mala actividad que hacía el niño, por así llamarlo, el papá se apropiaba de eso y decía, bueno, yo también lo hice, ya, pero mírame ahora, estoy bien. Entonces, ¿cómo ayudarle a que ellos comprendan que sí, es verdad, está bien? Sin embargo, no, su hijo no es usted, su hijo es otra persona, ¿no? Con otro tipo de personalidad. Hay cosas que se parecen, pero no por eso significa que va a ser usted directamente. Uh-huh. Fíjate que creo que es muy importante que en cualquier caso, no solo cuando recibimos un diagnóstico, sino también cuando, por ejemplo, yo estoy identificando que mi hijo tiene demasiados desbordes emocionales, que yo le llamo berrinches, pataletas, ¿no? Como le quiera llamar, y entonces identifico que ya no puedo manejarlo, que por más de que, ay, sí, seguí la página de crianza respetuosa y vi las publicaciones, no, o sea, el grito quiere salir de mí, muy interno, como que me abraza, y quiere decirle, escuincla, estate quieto, ¿no? Porque llega el nivel de desesperación, o sea, es mi necesidad interna. Entonces, cuando eso pasa, por ejemplo, creo que es bien importante, así como lo he hecho en otras ocasiones, así como vamos al doctor, ¿no? Al dentista, al odontólogo, porque ya nos dolió la muela, así como vamos también, no sé, al médico propiamente cuando tengo una gripa, me está doliendo la garganta, y muchas veces no vamos, ¿no? Porque decimos, ay, me tomo un medicamento, mi té con limón y se acabó. En algunos casos funciona y está increíble, pero en otros no. Por ejemplo, la terapia en algunos casos puede no ser tan necesaria para algunas personas. Cuando estas personas meditan, también se ha observado que, por ejemplo, la misma religión ha ayudado a muchas personas, dependiendo en cómo la manejen, a sobrellevar ciertos eventos. Por ejemplo, no sé, un retiro, un viaje con amigas, estar en casa sola 100%, y por sola me refiero, no tú sola, de que yo sí paso mucho el día, mucho tiempo en el día sola, pero estoy en Facebook, estoy en Insta, eso no es estar sola, porque sigues estando en comunicación con más personas. Entonces, a lo que voy es, cuando yo identifico cosas que no puedo manejar, si recibo un diagnóstico y me está detonando algo en mi hijo, yo tengo que ir a terapia, no mi hijo, porque yo creo que te pasa a ti también, ¿no? Y a mí me pasa muchísimo que me dicen, tengo mi hijo con este problema, ¿a qué edad debe de ir mi hijo a terapia? ¿Cuál es la edad para que mi hijo vaya a terapia? ¿O cómo agendo una terapia para mi hijo? ¿No?
Nunca es de yo necesito una terapia para mí, para entender a mi hijo, para acompañarlo en el proceso. Y creo que esa es la clave, invitarlos como familias a que no vean que el proceso de ir a terapia ustedes papás es para corregir lo malo que ustedes tienen o corregir a sus papás, o sea, a sus papás de ustedes como familias, sino más bien vas a la terapia para escucharte, para liberar, para hacer ese desagüe en esos procesos emocionales y para que entonces tú puedas no controlar a tus hijos, tú los vas a poder acompañar. Y es diferente controlar, acompañar, porque fíjense, si yo controlo a un niño, este ejemplo siempre se los pongo a mis pacientes, se los voy a compartir el día de hoy. Si yo comparo a un niño con un volcán o cualquier persona nos comparamos con un volcán, ¿qué pasa con eso? Que si el volcán guarda mucha lava por mucho tiempo, muchos gases, todo lo que tiene como compuestos químicos dentro, llega el punto, un volcán como muy importante, nos podemos pensar en la historia de Italia del Vesubio, que cuando explota, sale, ¿no? Toda la lava y destruye toda una ciudad entera que se perdió y que ahorita está sepultada en ruinas. ¿Qué pasa, por ejemplo? Aquí en México hay un volcán como muy importante, creo que es de los más famosos, que es el Popocatépetl. Y siempre vemos acá en las noticias, ¿no? Yo creo que en tu caso, ¿no? También a lo mejor ven algo parecido. Vemos como que ya sacó lava y poquita y que la fumarola y que no sé qué. Bueno, pues esa es su válvula de escape de ese volcán. Y precisamente el que salgan poquitos gases o lava misma permite que no se acumule tanto y que entonces salga explotando a un nivel terrorífico que destruya, ¿no? Toda una sociedad. Eso pasa con nuestras emociones y con las emociones de los niños. Cuando las emociones de los adultos y de los niños van desahogándose, ¿no? Y van saliendo de poco a poco, no llega a ese momento en donde salgan en forma de grito, de golpe, de estrés, de contractura muscular, de un berrinche que dura 10 horas, o sea, no, porque entonces yo estoy desaguando y por eso es importante tanto el proceso de educación emocional en los niños, el acompañamiento psicológico en los niños, que casi siempre es a través del juego, pero también con papás, ¿no? Entonces no le teman a ir a terapia, a decir yo estoy en terapia y sentirse orgullosos de esa decisión y de ese proceso, ¿no? Porque no es como cuestión de pena, más bien es cuestión de orgullo. Es sentirse orgulloso. Y eso es súper importante. Por ejemplo, acá en UPA, al menos mi manera de trabajar es siempre acompañar a la familia, principalmente a la familia. Entonces, siempre le hago esta comparativa a los papás. Una cosa es que su niño venga acá a terapia, acá el avance, ¿no? Porque sí cumplen los objetivos deseados. Pero otra cosa es ir a la casa de ustedes y enseñarles a ustedes a cómo manejar situaciones emocionales, principalmente emocionales, ¿no? Que es un tema, como usted menciona en este momento, que a los papás explotamos. Y bueno, de cierta manera también está bien si llegamos a sentir estas emociones, ¿no? Para mí es importante también dejar acá claro que no existe papá perfecto, no existe mamá perfecta. Todos podemos, todos damos diariamente lo que tenemos, ¿no? Y aún mucho más, ¿no? También tengo acá papitos que están en terapias, que se han dado cuenta de que hay ciertos vacíos emocionales, han trabajado muchísimo en eso y pues lo que se me dicen, ¿no? Yasmin, yo siento que a mi hijo le estoy dando algo que yo cuando era pequeño jamás recibí. Y qué bonito escuchar eso, ¿no? Y qué bonito compartirlo en un grupo de padres, que los otros puedan darse cuenta que no está mal, como usted bien menciona, mi querida Cristel, ir a terapia, no sanar. Ahora, también es importante resaltar el tema de por qué estallamos con los niños cuando ellos se les rompe algo, por ejemplo. Entonces, mientras usted estaba comunicando lo suyo, me acordaba un ejemplo, ¿no? Si a un niño se le rompe un vaso, me invento, ¿el papá qué hace? Grita, comienza a levantarle la mano muchas veces, ¿no? Pero ¿qué pasa si a un adulto se le quiebra un vaso? No, ay, no te preocupes, tranquilo, fue un accidente. Entonces, ¿por qué con un adulto sí, con un niño no? Entonces, yo creo que esa parte también, mientras usted lo estaba comunicando, lo recordaba y creo que también es súper importante dejarlo acá. El también ser cuidadosos con qué frases o cómo cuidamos esa parte emocional de los niños. Uh -huh. Y es que ahí volvemos otra vez, por ejemplo, esto que decíamos de la herida, ¿no? De la parte de lo que yo tengo que trabajar, porque cuando yo veo un niño, como te decían los papás con los que trabajas, te reflejas y entonces no estás viendo a tu hijo tirando el vaso, estás viéndote a ti tirando un vaso y te estás yendo hacia atrás de esos momentos en donde tu papá o tu mamá te decía, así no se hace, no seas tonto, ¿no? Dámelo, o no te dejaba ni siquiera jugar o agarrar un vaso de cristal porque si lo rompías, ay, no, te podías cortar. Entonces los niños nunca aprendieron, por ejemplo, a ser cuidadosos ni a manipular un vaso de cristal, sino todo era plástico.
porque socialmente, y esto es algo muy cultural, socialmente al niño se le ve como incapaz, al niño se le ve como el niño que no sabe, ¿no? Y que entonces el papá sabe todo y el papá tiene la autoridad de todo y por eso estamos en una sociedad en donde creemos que la familia es una institución para controlar a los niños, porque así ellos van a aprender con métodos disciplinarios. Pero repito, no se trata de controlarlos, sino más bien de acompañarlos en el proceso y que eso no quiere decir que en ese acompañamiento no vayan a existir límites, porque, por ejemplo, en niños autistas, los límites son muy importantes y son muy necesarios, tal cual como las rutinas. Entonces, no quiere decir que a mí me han preguntado, oye, pero ¿y un niño autista, un niño con TDA, también se puede aplicar la crianza respetuosa en ellos? Y yo siempre les respondo, claro. Y de hecho, les funcionaría muchísimo más para alcanzar todas esas competencias, ¿no? Que ustedes como evaluadores se trazan como objetivos y dices, esto es lo que voy a lograr en mi pequeñito de 6 años en un periodo de un año. Pero si en la familia se está haciendo una crianza respetuosa en donde mamá y papá estén implicados los dos, es mucho más importante. Y ojo aquí, no importa si papá vive en otro país, no importa si papá vive en otra casa porque se han divorciado, no importa si uno de los dos, por ejemplo, papá o mamá, no existe, porque pues por una pérdida a lo mejor, en una adopción, familias homoparentales, no importa nada de eso. Lo importante son las figuras, o sea, como tal, las figuras de apego y los acuerdos entre esas figuras de apego, más allá de quién sea la persona o de cuánto tiempo sea el que se invierte con los niños. Correcto, totalmente. Y acá tengo una pregunta de Sally que dice, creo yo que la aceptación de que tiene un niño TEA es la parte más complicada para los papás. Consejos para eso. Uh-huh. Es que volvamos un poquito a la parte de las expectativas y acá pongámonos ahora sí que al desnudo todos, ¿no? Porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos ilusiones desde que somos adolescentes, tal vez hasta desde que somos niños o cuando nos casamos, a la edad que te haya llegado la ilusión, ¿no? Y entonces tú piensas cómo va a ser tu familia, cómo van a ser tus hijos, cómo se van a comportar. Y después vemos muchas redes sociales que te muestran maternidades y familias que parecen de cuento, ¿no? Y luego te muestran, pues muchísimas otras cosas, tú te tiendes a comparar por un proceso natural con otras personas y cuando esa comparación se excede, muchas veces es información de que ahí necesitas tu mamá o tu papá ir a terapia, porque necesitas revisar, porque yo tengo esa necesidad de comparación natural mucho más elevada de lo que yo persona debería, no los demás, lo que yo debería. Entonces, cuando tú recibes un diagnóstico, por ejemplo, del espectro autista, y te dicen tu niño es autista, ¿no? Pues te da con esa parte de la culpabilidad, del sentimiento de fue mi culpa, no lo pude ver venir, muchas preguntas, ¿no? ¿Será algo genético? ¿Será algo que comí en el embarazo? Hay muchos mitos también, ¿no? En torno a de que por qué, ¿no? Yo el otro día escuché que si alguien no se tapaba la cabeza, creo que le entraba aire al cuerpo de la mamá embarazada y que si le entraba cuerpo al aire de la mamá embarazada, que el niño iba a salir autista. O sea, cosas que dices, ¡Qué no, peligro! No. no hay manera, pero hay mucha desinformación. Y creo que, por ejemplo, mi trabajo en esta cuenta principalmente precisamente es eso, o sea, es brindarles información a las familias para que ellos tengan el poder con la información de decidir lo que es aplicable o no para su familia. Entonces, sí, sin lugar a dudas, recibes un diagnóstico de tu hijo con TDA y te rompe porque dices, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Los miedos, la culpabilidad, el no tener información hace que se sienta muchísimo más angustia, ¿no? Pero créeme que eso no pasa con niños. También me ha pasado, por ejemplo, con familias en donde reciben un diagnóstico de Alzheimer del abuelito, en donde una esposa recibe el diagnóstico de borderline de su esposo. O sea, cosas que no solo son con los niños, es con todos, porque nosotros nos hacemos psicológicamente responsables de lo que acaba de pasar. Correcto. Y eso es lo que se debe trabajar. Por eso, a la par de que un niño va a terapia para trabajar su parte conductual, su parte emocional o de procesos de aprendizaje, también los papás vamos para entender el proceso que estamos viviendo. Y si tenemos que llorar, y si tenemos que enojarnos, y si tenemos que vivir ese microduelo, pues lo vamos a tener que vivir. Correcto, totalmente. Otra pregunta que nos dejaron por acá era sobre cuál es el rol del juego en la figura paterna. Uh-huh. Es muy importante. Yo creo que el juego en los niños y también en los adolescentes
es lo más importante y es el regalo más grande que tú le puedes dar a un hijo. Pero no se me vayan a estresar ni vayan a pensar de que, híjole, es que tengo que comprar muchos juguetes, tengo que tener el playroom súper hermoso, tengo que pasar con mis hijos horas y horas jugando y me aburro. No, muchas veces el juego más sencillo, ¿no? Es el que nos va a ayudar a conectar con nuestros hijos y precisamente a través del juego podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, como terapeutas, lo que hacemos normalmente con el juego es descubrir las emociones que hay detrás, ¿no? De ese juego, de esa conducta. Entonces lo usamos más para elaborar un proceso de duelo, de angustia, miedos, para desbloquear algo que esté bloqueado. Eso es en una sesión. Entonces, eso, por ejemplo, yo a las familias con las que trabajo siempre les dejo como tareitas de jugar con sus hijos para observar algo o para potencializar algo. Todo es a través del juego. O sea, terapeuta infantil que no te diga que es a través del juego, pues te está mintiendo, porque todo es a través del juego. Entonces, si entendemos que la terapia en niños funciona por el juego, precisamente el día a día de los niños es a través del juego. O sea, y les voy a poner un ejemplo bien sencillito, ¿no? Yo con mi hija, no me acuerdo qué día, íbamos a comer y anda en esa edad, como ella ya tiene 2 años, anda en esa edad de no querer sentarse a comer. O sea, ella lo importante en su cerebro chiquitito es jugar. Para ella no importa comer, aunque esté bien enojada y yo la vea súper brava y diga, eso es porque tiene hambre, a ella no le interesa. Y entonces yo invité a comer a su peluchito. Teníamos un Yeye de esta serie de Cocomelon y le dije, siéntalo, a ver, Yeye, ven, siéntate, te voy a poner el babero, Yeye, siéntate en la silla alta, porque tiene una silla alta de la muñeca, ¿no? Que siéntate, que no sé qué, a ver, Yeye, ¿quieres zanahoria? O sea, lo que iba a comer mi hija, ¿no? ¿Quieres zanahoria? ¿Quieres pollo? Y mi hija así observando como que yo le estaba hablando al muñeco. Cualquiera que me viera diría, esta señora loca, ¿qué le pasa? Tiene esquizofrenia porque está hablando con un muñeco. Pero no, yo estaba teniendo una estrategia para que mi hija observara que ese proceso podía ser amigable y que también peluchito lo iba a acompañar. Y entonces mi hija se sentó y le dije, te pongo el babero y vamos con JJ. Agarró la zanahoria, de esas de las que se abren, así como que tienen velcro, la abrió, te la dio y le dice, this one or this one, porque yo siempre le digo eso, que elija una u otra. Y le dice, esta o esta, y se le enseña y ya, ¿no? Se pone a comer y me ahorré un berrinche. O sea, cuando decimos, ¿cómo te ahorras los berrinches? Pues así. Y hay veces en donde el berrinche es natural y pasa porque, volviendo al ejemplo del volcán que les decía, tiene que salir, pero entonces se libera. Y hay un mito muy importante que es que creemos que los papás no pueden hacer eso que una mamá hace. Y es totalmente falso, ¿no? O sea, los papás pueden y tienen la competencia emocional de hacerlo y son capaces. El problema aquí es que, una, culturalmente no nos vendieron esa idea, culturalmente nos dijeron que solo la mamá criaba y el papá no, ¿no? Y número dos, los papás precisamente por haber sido criados como en una cultura mucho más de rigidez, de no expresión emocional, de distanciamiento, de aportar, pues entonces ellos tampoco saben cómo hacerlo. Y por eso tienen que aprender y por eso se tienen que involucrar. Por eso a algunos papás se les facilita más con las niñas que con los niños, porque con el niño se ven reflejados y entonces ahí viene otra vez el choque emocional, ¿no? Pero sí, el tema del juego a los papás específicamente les va a ayudar muchísimo a conectar, a evitarse berrinches, a vincularse con ellos, a que los vean como un lugar seguro. Y ese tema del apego, tengo hasta un taller completito de eso. Si quieren ser parte, viene el próximo mes, me parece. Pero justamente el tema del apego seguro es muy importante porque los papás hombres, ¿no? Se vinculan con sus hijos a través del juego con la intención de que los niños desarrollen apego seguro. Pero si yo, papá, no desarrollé apego seguro con mis cuidadores, ¿con quién creen que deben primero desarrollar el apego seguro? Correcto, correcto, totalmente correcto. Bueno, hasta ahora me fascina tantas cosas interesantes que usted ha comentado en esta noche. Considero que eso, ¿no? El sentir una seguridad, sentir una seguridad, el sentir que papá está ahí para mí. De hecho, hoy día atendía a un adolescente y el adolescente me hablaba, hoy día él vino con la idea de hablar de papá, mire, justamente. Entonces, en esa edad, el que hablaba del papá, él me decía que él no sentía que su papá fuera su amigo, ya que él sentía que el papá lo pasaba juzgando, tenía ciertos pensamientos negativos sobre el papá. ¿No? Entonces, bueno, tratando de hablar de la terapia, ya al final, cuando hablo con el papá, se lo transmito, evidentemente nos damos cuenta que es eso, ¿no? Cómo nuestra cultura nos hace ver de una manera de, soy el varón, yo solamente tengo que aportar económicamente, soy el más rígido, el que pone los límites,
pero en esa parte del amor, de poder acercarnos un poco más a los varones, es bastante complicado si no tenemos conciencia de esa parte de sanar emocionalmente primero uno, ¿no? Porque salimos reflejados. Ujú, ujú. Sí, totalmente. Creo que eso que dices es muy importante, ¿no? El cómo las cosas van sucediendo. Y al final creo que el tema, ¿no? Es muy importante de nosotros hacer esa conciencia muy personal, porque ahí es en donde vamos a ver. O sea, muchas veces yo con familias trabajo también que a las familias se les dificulta jugar, o sea, se les dificulta prestar atención, se les dificulta ir a terapia, se les dificulta muchas cosas. Entonces tú lo decías hace un ratito, no somos mamás ni papás perfectos, vamos a aprender en el proceso. Y eso no quiere decir que va a ser fácil. Muchas personas, muchísimas, dejan la terapia porque sienten que no hay avances. Cuando los avances no son tan rápidos y cuando es un proceso complejo, y te puedo asegurar, por ejemplo, yo hablo por mí, ¿no? Como terapeuta, yo a las niñas, a los niños que tengo en terapia ahorita, a los adolescentes que tengo en terapia ahorita, sé y estoy 100% segura que en 5 años más adelante ellos van a tener la terapia como algo de rutina, pero no la van a necesitar. O sea, yo sé que ellos van a ser como mucho, van a tener muchas más habilidades, porque ahorita a sus 9, 11, 13 años están trabajando muchísimo. Y son niños que tienen un pronóstico muy favorable en cuestión de diagnósticos también, diagnóstico de TDA, TDAH, la parte del trastorno del espectro autista, son niños que pueden tener el mismo desarrollo emocional, psicológico y cognitivo que un niño que no tiene un diagnóstico, pero que necesita un andamiaje. Por ejemplo, Rafa Guerrero en el tema del apego y en el tema de los niños con TDAH, yo tuve una formación precisamente con él hace un par de meses y él justamente hablaba mucho de cómo nosotros como papás somos las muletas de nuestro hijo. Un niño con TDA, un niño con trastorno del espectro autista necesita muletas. No las va a necesitar toda su vida. Tú y yo, si nos rompemos ahorita un pie, no vamos a necesitar una férula toda la vida, pero sí la necesitamos. Y esas muletas somos los papás. Esas muletas es la escuela, esas muletas es la terapia. Todo eso va a ayudar a los niños a fortalecerse. Y niños que a lo mejor ahorita acá estoy leyendo unas preguntas de berrinches, que nada más están teniendo conductas de desborde emocional, lo mismo. Tu mamá y tu papá y tu escuela son esas muletas para ayudar a tu hijo no a controlar el berrinche. Por acá decían, ¿cómo controla el berrinche? No a controlarlo, a acompañarlo. Y si yo no sé acompañarlo, pues yo tengo que ir a terapia o tengo que formarme en esta parte del desborde emocional o de las emociones de los niños para entender cómo acompañarlo y que yo no me termine desbordando en ese proceso también. Correcto. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo ayuda un papá si tiene TDAH y la hija tiene TDAH? Primero, no teniendo etiquetas. No se compren la idea de que papá con TDAH es un papá imposibilitado Exacto. para o para amar, ¿no? Niño con TDAH es un niño con problema. Niño con TEA es un niño con problema. Quitémonos las etiquetas, eso es bien importante. No sé en tu caso, pero en mi caso, aunque yo soy psicóloga y revisamos, obviamente, por muchos años, ¿no? Materias de trastornos, los manuales casi que era un dolor de cabeza, ¿no? Estarlos revisando todo el tiempo. Sí. Los psicólogos no estamos casados con los manuales. Ahorita decían que cómo se diagnostica y que quién debe diagnosticar un TDAH o un trastorno del espectro autista. Es un trabajo colaborativo, es un trabajo no de un psicólogo nada más. La escuela, por ejemplo, principalmente siempre es quien da el foco rojo y el que dice algo está pasando, su niño necesita ir a terapia. En muchas escuelas ya se observa que las escuelas están tan preparadas en disciplina positiva, en crianza respetuosa, en todo este tema de neurodiversidad, de muchas otras cosas, y entonces te dan soluciones, pero en muchos casos, por lo menos acá en México, no te dan soluciones. O sea, nada más van y te preocupan y te dicen, papá, tu hijo tiene un diagnóstico o creo que tiene hiperactividad o creo que tiene autismo porque no habla y no quiere convivir con los demás. Y a lo mejor es un niño que estuvo en pandemia un año, que por supuesto que no va a hablar, ¿no? Pero no es que tenga autismo, pero bueno. Entonces, este tipo de cosas, el primero es la escuela. Después, entonces, pasan con un psicólogo infantil, que puede ser un psicólogo infantil que trabaje cualquier tipo de enfoque. Puede ser desde el cognitivo-conductual, que normalmente trabajan desde el cognitivo-conductual, o desde, por ejemplo,
más conductual o más humanista, como de esos que pueden permitirte un acercamiento más directo con los niños. En algunos casos llegan a hacerlo, por ejemplo, terapia sistémica o terapia psicoanalítica, pero no es muy común en niños, eso es más común en adultos. Pero bueno, el psicólogo revisa, evalúa y el psicólogo, nosotros como psicólogos, ¿qué hacemos? Entrevistas con el papá, videos, mándame videos o te observo en tu dinámica diaria de la escuela, necesito enviar un cuestionario o una información a la escuela para que me digan qué está pasando. Si convive más con la abuelita, pues tráigame a la abuelita porque quiero una sesión con la abuelita. Si tiene a una hermana mayor de 18 años y el niño tiene 6, pero ella se involucra en la crianza, tráigame a la hermana porque quiero platicar con ella. O sea, es una serie de evaluaciones y no se vayan con el simple hecho de que hay una prueba que determina que si tienen autismo, que si tienen TDAH, sino empieza todo por entrevista, historia clínica, si hay pruebas también, no hay una sola, o sea, hay pruebas nosotros podemos mandarlos a un neurólogo para ver a nivel cerebral cómo está, ¿no? Un estudio a nivel cerebral. Incluso puede intervenir un psiquiatra, ¿no? Cualquier persona puede intervenir y se hace un diagnóstico. Y entonces ya tú recibes un diagnóstico. No sé de tu lado, tú que trabajas con familias, si quieras agregar algo del proceso o si varía un poco No, también. la verdad es que es súper igual a lo que usted acaba de explicar en este momento. Considero que es importantísimo, como ustedes mencionan, no enfocarnos en una sola prueba diagnóstica, sino también tener el ojo clínico, tener varias sesiones, va a depender también de ciertos casos. Hay casos que yo sí los mando directamente al neurólogo, al pediatra, no, a veces incluso los mandado a psiquiatría infantil, que esa parte sí quiero que quede claro, al menos acá en Ecuador se suele mandar siempre al psiquiatra infantil, pero termina yendo psiquiatra de adultos, que no es lo mismo. Entonces, tampoco es lo mismo, por ejemplo, un psicólogo de adultos a un psicólogo infantil. Entonces, acá hay especialidades, no sé cómo es en México, pero creo que es súper importante que si usted lo mandan a un psiquiatra infantil, busque a alguien que realmente sea infantil. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que va súper desde la mano. Y nada, déjeme continuar porque tengo muchas dudas, preguntas por acá. Mi querida Cristel, por acá nos preguntan, ¿qué pasa con los niños que por A o B motivo el papá es ausente? A o B motivo yo creo que se refieren a lo que conversábamos, ¿no? El tema a veces de las separaciones, a veces problemas en el embarazo con la pareja y papá nunca estuvo presente en ninguna etapa de la vida del embarazo ni del niño, ¿no? O problemas con la pareja y que a la larga terminan separados también. Entonces, me quería que se bajo su punto de vista, ¿qué pasa con estos niños que tienen a papás ausentes? Esta pregunta va a resolver, bueno, más bien la respuesta va a resolver la pregunta. Igual estoy viendo que varias personas tienen esa, como de cómo ayudar a gemelos autistas que no sientan la falta de papá, ¿no? ¿Cómo le hago si papá no está, el esposo no está presente, ¿no? Se repite como bastante. Entonces, sí, la figura de papá siempre está. Eso es algo que quiero que se lo queden aquí siempre. Si el papá se murió, la figura del papá está. Si el papá no está presente, el papá está. Si papá se fue a otro país, el papá, la figura siempre está. ¿Por qué? Porque a veces esa figura, por ejemplo, en algunas familias puede ser el abuelito, en algunos casos puede ser la abuelita, ¿no? Que a lo mejor tu mamá vives en una familia donde vive mamá y abuelita. Mamá es más de cariños, jugar, consentir, pone límites, pero también es más como sensible. Y la abuelita, porque tiene una crianza tradicional, porque no nos toca cambiar a los abuelos, ¿verdad? Ni nos toca cambiar a nuestros papás, a lo mejor rígida, y entonces le dice, no, lávate las manos, respeta a tu mamá y termina psicológicamente asumiendo un rol de papá. En algunos otros casos, por ejemplo, es un niño, un hermano, cuando el papá se fue, y eso es bien importante, por eso es bien importante el acompañamiento psicológico cuando hay ausencia del padre, porque muchas veces este tipo de figuras, hay una delgada línea entre yo me hago responsable y soy una figura de apego y una figura que ayuda a la diada, mamá y bebé, mamá e hijo, entre esa línea y decir, yo me quiero hacer responsable de todo y me involucro de más. Y entonces son niños que, por ejemplo, no sé, niños de 18 años, 17, 16, que quieren controlar hasta a su mamá, ¿no? O sea, de que no salgas, no, háblame, avísame porque llegaste tarde, y lo mismo con los hermanos más pequeños, si hay un niño con autismo, peor, o sea,
por el miedo y por la angustia, porque precisamente hablamos de una herida de abandono ahí. Entonces, para que la herida de abandono no se sienta en temas de papás, ¿no? De que papá no está presente, es muy importante que como familias identifiquemos quién es la figura de paterna en nuestra casa. Tal vez hasta tu mamá, tú eres esa figura, tú eres mamá y papá y tú eres esa figura. Entonces, eso no es el problema. El problema es que, por ejemplo, si tu mamá eres la figura materna y paterna y tú te sientes desbordada porque no atiendes tus emociones y no te sientes capaz, ahí es en donde va a venir el problema, porque tú estás asumiendo dos roles que los estás tratando de vincular y hacerte responsable de todo, cuando más bien tenemos que crear un nuevo rol, ¿no? Porque tú estás creando una nueva forma de dinámica familiar. Y así pasa en todos los casos que les ejemplifiqué, ¿no? Mirar en dónde estamos parados, mirar cuál es esa figura de apego, mirar cómo nos estamos relacionando y claro, si el niño empieza a hablar y a decir dónde está mi papá y empiezan las preguntas, ¿por qué mi papá no está? ¿Por qué mi papá solo me da dinero y no viene a verme? ¿O por qué mi papá paga mis consultas, ¿no? Mis exámenes, pero él no toma terapia? Entonces, lejos de culpabilizar al papá y decir es que él no quiso, él es un irresponsable, porque eso es meternos en temas que los psicólogos no recomendamos, que es involucrarlos de los procesos de los adultos, ¿no? Yo le puedo decir a mi hijo, puedes preguntarle a tu papá si esto a ti te da mucha curiosidad, podemos ir, yo te acompaño y le preguntas. O sea, yo le digo que le pregunte. Al final dices mamá o papá en esos casos, ay, no, no quiero que le pregunte al esposo porque él seguramente no va a saber qué responder. Bueno, pues es que ese es su asunto de él y si no sabe qué responder como papá y si no se está involucrando y si aquí hay papás que están viendo esto, que llegan a verlo, pues si tu hijo no te hace caso a ti, si tu hijo no se duerme contigo, si tu hijo no confía en ti, si tu hijo te tiene miedo, no es culpa de la mamá porque habla o diga cosas, no es culpa de tu hijo porque sea un malagradecido, es culpa tuya, porque tú estás estableciendo esa relación. Pero ahora, no por ser culpable quiere decir que tú eres el único responsable de lo que está sucediendo. O sea, hay factores ahora sí que las causas son multifactoriales, ¿no? Porque puede que hoy mamá grité y hoy el papá no lo quiso ver y en la escuela lo trataron mal porque la maestra no tenía paciencia y entonces todo se juntó y eso le genera un pequeño daño emocional al niño. Para que los niños puedan ir evaluando y elaborando sus procesos de daño emocional y no les quede como herida, los niños tienen que tener educación emocional. Por eso es bien importante que todos los niños, ¿no? Nosotros como papás, a la par de que nos preocupamos por matemáticas, inglés, lenguas, literatura, lo que sea, nos preocupemos también por la parte emocional. Y si un papá, repito, no está presente, el problema no es que no esté presente físicamente, es que si hay otro rol que está presente, está excelente y podemos hacerlo con ellos, pero si no, si el papá a lo mejor está distante y no sabe cómo involucrarse y tal vez pasa poco tiempo del día con el niño, etcétera, no nos concentremos en la cantidad, sino ahí nos vamos a concentrar precisamente en la calidad. La calidad, así es. Acá tengo una pregunta súper interesante que habla también sobre el tema de los roles. Acá un papá pregunta, a ver, ¿cómo se puede manejar una situación en la que se invierten un poco los roles? Donde el padre es más cariñoso con el niño y la madre más distante o rígida. Ujú. Mira, te voy a dar un ejemplo. Ya vieron que a mí me gusta dar ejemplos, sí, creo que queda más clarito, Claro, más clarito, ¿sí, ¿no? Pero siempre les digo, yo no puedo hablar mucho de lo que pasa en todas las familias, porque no conozco a todas las familias, pero sí a una gran mayoría por la consulta. Pero sí les puedo dar el ejemplo de cómo yo lo voy visualizando en mi propia familia. Ahorita que es de papá nos compartí esta pregunta, es precisamente, por ejemplo, en mi caso, lo que yo hago. No porque yo quiera y yo sea más rígida porque se me ocurrió, sino por un tema personal de cómo fui criada, por un tema de actividades que yo tengo en mi casa, digamos como la responsabilidad más grande en cuanto a tiempo y en cuanto a compromisos de trabajo. Entonces, en este caso, nuestros roles están invertidos y papá, aunque sí trabaja, papá es quien se la pasa pintándole las uñas a la nena, jugando con ella, bañándola, durmiéndola. Ahorita, por ejemplo, ¿no? Pues yo estoy acá en el live y él tiene que estar ahí con ella, etcétera. Creo que el paso número uno es como familia sentarnos a hablar y tratar de derribar estos roles de género. Creo que eso es bien importante, de que no es de que yo, papá, no estoy cumpliendo el rol que debería, mamá está siendo más dura y ella debería de ser más blandita, no.
A ver, acá podemos ser los dos blanditos y los dos podemos ser duros. Y no se trata de irnos a extremos polarizados. Esa es la crianza respetuosa. Cuando vamos a mezclar y vamos a homogeneizar el proceso de crianza en mis hijos. No se trata de que yo me voy a sentar contigo, papá, y te voy a decir, la crianza respetuosa es lo que va a funcionar y eso se va a hacer y punto, y no me interesa cómo tú lo lleves. No, porque entonces digo que quiero crianza respetuosa y con mi esposo estoy siendo bien autoritaria. Entonces, no, se trata de sentarme y decir, a ver, a mi mamá, por ejemplo, se me dificulta jugar, se me dificulta conectar y tal vez mi esposo es mi espejo y me está diciendo, oye, le estás gritando, tal vez es que estás más, no sé, no tienes paciencia, ¿qué necesitas? Yo, papá, puedo ver a mi esposa y mirarla desde su necesidad. ¿Qué necesitas? Yo, pareja, yo, papá, yo, abuelita, yo, quien sea, te observo y digo, ¿cómo te apoyo? ¿No? Sin darte una respuesta. El típico de pégale, dale una nalgada, ¿no? Que entienda. O ay, ni ha de ser autista, ¿no? Seguro y se hace, nada más porque es chipil, tú lo haces chipil y por eso es así, ¿no? O sea, hay muchos mitos en torno a muchos diagnósticos. Y creo que, como les decía, ¿no? Es importante eso, derribar los roles, que nos sentemos a platicar, que estemos de acuerdo y que si no estamos de acuerdo, otra vez voy a insistir, ¿no? Pero ahí es importante la terapia para decir por qué no estamos en común acuerdo. Y creo que cuando tenemos un niño que tiene un diagnóstico de neurodiversidad, por ejemplo, un poquito es más fácil el proceso, aunque al principio es muy duro y un golpe así como que no te esperas, porque ya estás acostumbrado a las consultas, estás acostumbrado a hablar con un terapeuta, te das cuenta que los terapeutas no somos videntes, ni tampoco somos, no sé, personas que te van a enjuiciar y que como en una prisión, ¿no? De que claro, este es tu error y por eso tu hijo es así, qué vergüenza me das. O sea, no, cuando te das cuenta que yo no estoy desde ese lado, como que te vas ablandando y vas permitiendo más información y repito, cuando tú tienes más información, eres capaz de dar, porque ya lo tienes en ti. Si tú no lo tienes en ti, no lo vas a poder dar en los demás. Correcto. Acá tengo otra duda, dice, bueno, si mi hija nunca conoció a su papá biológico, pero desde muy pequeña, 2 años, mi esposo ha sido su figura paterna, de hecho cree que es su papá real, necesitaría acompañamiento psicológico. Pues mira, en algún momento te va a preguntar, tal vez, y si no te pregunta, alguien se lo va a preguntar, quien sea. En la escuela, cuando crezca, cuando sea más grande. El tema, por ejemplo, de que los niños no conozcan a un papá biológico y que sean niños, por ejemplo, por adopción, o que sean niños que el esposo u otra nueva persona se está haciendo cargos de ellos, lo más importante es desde tan pequeños decirles la verdad. No tengamos miedo de decirles la verdad porque primero uno, no estamos fracasando, ¿no? Como familia. Y número dos, tu hijo no te está juzgando tampoco. Él está entendiendo desde pues su ignorancia, desde el no saber, desde el quiero saber qué pasa. Si tú, un niño de 2 años, te sientas algún día cuando tú estés lista y tu proceso sea así, por eso es importante tú revisarte en ti cuando estás lista para eso y entonces acompañarle y decirle, mi amor, Carlos, pongámosle al esposo, ¿no? Mi amor, Carlos, te ama mucho, ¿verdad? Y es tu papá, tú lo amas como tu papá, yo sé, pero fíjate que cuando tú naciste aquí en mi pancita, otra persona era tu papá, ¿no? Y él ya no está. Y yo le voy diciendo a través del lenguaje cuando veo el interés genuino de mi hijo por ir aprendiendo acerca de eso. A lo mejor desde antes de que estoy lista, le empiezo, hay muchos libros, por ejemplo, que les recomiendo, hay uno, no me acuerdo bien cómo se llama, hay uno que se llama All About Families, que es en inglés y es un amarillo grandote, y hay otro, lo voy a buscar y te paso las imágenes. Dale. Esos dos libros hablan de diversidad familiar y te explican desde un mundo tan sencillo, ¿no? De a todos los niños, no solo los niños que estén viviendo esta situación que nos comentan, ¿no? Cualquier niño, tú le presentas un libro así y le empiezas a explicar. Hay niños que crecen con dos mamás, con dos papás, hay niños que crecen con solo uno, hay niños que tienen un papá porque la mamá se casó, pero tenían otro papá originalmente, hay niños por adopción, o sea, les empiezas a explicar toda la diversidad familiar y los niños que de 2 años, 3, 4 crecen con esa información son niños que a sus 6, si alguien viene y le dice, es que ese no es tu papá porque ni se parece a ti, va a decir, no, sí es mi papá porque los papás no son solo los que se parecen a ti, también son los que te cuidan.
y entonces tú le habrás dado a tu hijo herramientas emocionales. Pero por eso digo, no solo son las herramientas emocionales que tú le vas a dar a tus hijos, sino también las que te vas a dar a ti como mamá o papá. Si te falta información, dices, bueno, yo voy a revisar, pues, qué me está faltando, ¿no? Prácticamente. Correcto, correcto. Acá tenemos otra. Mi hija no tiene mucha cercanía con su padre y se resiste fácil con él. ¿Cómo podría ayudarlo ahí? Pues es bien importante la presencia, la frecuencia también, ¿no? O sea, si a mí se me dificulta, pues yo lo acerco más. Si mi esposo pierde la paciencia, tiene que ir a terapia él para entender por qué pierde la paciencia. Y otra vez, desde la conexión, ¿no? A mí me pasaba mucho con mi hija, eso fue como a los 8 meses, más o menos, cuando está la angustia de separación y cuando está en los brotes de crecimiento que el papá no la podía dormir y para mi mamá de posparto era como de, ¿cómo no la puedes dormir? O sea, yo puedo dormirla, bañarla, cambiarla, peinarla y no la puedes dormir, o sea, no entiendo. Pero es que justo ahí es la mirada de no es porque no la puedes dormir, es ayúdala, ayúdalo a que pueda dormirla. Te involucras como pareja y entonces le dices, yo sé que es muy difícil, yo sé que te estresas y que no puedes dormirla, ¿cierto? Pero tú puedes porque eres su papá. Y ahorita está resistente porque me conoce solo a mí, porque me huele solo a mí, porque la tuve dentro por mucho tiempo, pero te conoce y tú eres un lugar seguro también. Yo, mamá, le doy esa seguridad a papá, yo, papá, me la compro y me asumo capaz. Y entonces se dan cuenta cómo, por ejemplo, el tema del apego es de los dos. O sea, aquí es mentira de que es que mamá sí, porque mamá es la del olor y mamá esto y todo y papá no. O sea, no, es de los dos. Si tú no puedes, te falta involucrarte más. Así es. De hecho, acá en terapia yo lo trabajo como compartir vínculos. Uh -huh. Compartir yo tiene un vínculo fuerte con una persona y con la otra no, y usted quiere que se conecten, ¿no? A través de usted, de su vínculo, puede llegar mucho más fácil a esta otra persona. Perfecto. Cristel, otra duda que nos dejaban por acá era referente a los papás que pasan más tiempo en casa. Bueno, eso, la pregunta es así. Mi niña acepta más al papá que a mí. ¿Debo preocuparme? Depende de la edad. O sea, no te deberías de preocupar por ninguna edad, pero depende de la edad en la que estés hablando. Porque normalmente en los niños a nivel psicológico ocurre un proceso de diferenciación. ¿Cuál es ese proceso de diferenciación? Cuando al principio, bebé, recién nacido, niño, niña, quien sea, solo conocía a su mamá, ¿no? El vínculo, el apego seguro, etcétera. Y entonces llega un momento en donde se acerca mucho más a papá, se da cuenta que papá también cubre sus necesidades emocionales. Y lejos de preocuparte tú como mamá, si quieres un consejo muy honesto, descansa. Tómate el tiempo para ti, respira, conecta contigo misma y trabaja en por qué sientes una necesidad, más bien por qué sientes ese proceso como un abandono de tu hijo porque entonces dices, ese microabandono me está generando conflicto, porque cómo es que mi hija, mi hijo acepta más a su papá que a mí. Es como un celo, como una especie de celo. Pero no, o sea, no le va a generar ningún daño. Tú, obviamente, al tú ver, ¿no? Que ahí estás, como imposibilitando, que dices, ya no está conectando conmigo, ya no me hace caso, le hablo y no me hace caso, etcétera. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Involucrarme más mamá, ¿no? Poner límites si no me hace caso, informarme, si soy muy permisiva, informarme, si soy muy autoritaria también, me preparo, ¿no? Hay un término que me gusta mucho explicárselos. Ahorita al final del live se los dejo en mis historias. Se llama alienación parental. Ese término es de cuando los niños ya tienen como tal un proceso a nivel, es un diagnóstico de como si fuera un trastorno, pero a nivel conducta. Y lo que pasa es que los niños aprenden a hacerle caso solo a uno de sus cuidadores y al otro no. Y eso es un grave problema en la crianza, grave. O sea, ya sea que tú tengas un niño que no tiene ningún diagnóstico de neurodiversidad o si tiene un diagnóstico de neurodiversidad, perdón, es un problema. O sea, termina siendo un problema. Entonces es bien importante, si tu mamá también dices, bueno, es que se me está alejando, no, ya no me hace caso, pues me involucro también. O sea, pero no va a haber ningún problema con que por una etapa tu hija, tu hijo se le esté acercando más al papá, más bien habla del tipo de vínculo que están teniendo y por eso yo sí les digo, ¿no? Parezco, luego les digo en mi cuenta que parezco comercial, porque cuando yo diseñé, por ejemplo, los talleres que te platicaba hace tiempo que tengo,
fue precisamente pensando en eso. O sea, que las familias se puedan llevar toda la información agrupada, que para mí es importante para la primera y segunda infancia. O sea, no estamos hablando solamente de niños de 0 meses a 3 años, sino también a todos esos niños de 6, 8, 10, 12, 14. Porque hasta un adolescente, y más los adolescentes, por ejemplo, que creo que muy poco se habla de eso, de los adolescentes que tienen trastorno del espectro autista o adolescentes que tienen TDAH, son los que más necesitan amor, juego, vínculos, contacto, y tú crees que ya no. Entonces, no, o sea, es como todo lo contrario. De hecho, el día de mañana, que gracias por mencionarlo, mañana vamos a tener ese en vivo sobre el ámbito de los adolescentes, ¿no? Los adolescentes, el autismo, así que las personas que están acá, conéctense el día de mañana a las 6 de la tarde, hora Ecuador. Bueno, esto que usted menciona es súper importante y quiero que todos los que están acá también conectados sepan que el día de mañana o apenas mi querida Cristian me pase la fotito de los libros, voy a publicarlo para que ustedes puedan buscarlo por internet. Sí, me parece espectacular. Por otra parte, si necesitas saber más información sobre todos estos temas tan importantes sobre la paternidad, la alienación parental, la familia, la maternidad, consúltela a Cristel. Cristel acaba de mencionarlo acá, ya varias veces que tiene el taller, creo importantísimo. De hecho, voy a preguntarle por interno para ver si me meto con todo el equipo de trabajo que tengo, ¿no? Y eso. Mira, ahorita que estaba leyendo aquí un comentario que dice que su hija no tiene, ahora este es al revés, ¿no? No tiene cercanía con el papá, pero se resiente por la ausencia. Precisamente, por ejemplo, el taller de apego seguro y autonomía está diseñado para eso. Lo más maravilloso que me ha pasado en esa sesión es tener a los dos papás juntos, de verdad se los prometo, papás resistentes, o sea, papás que no creen en eso, papás que no es importante, salen del taller con una sensación como de, es que yo puedo hacer toda la diferencia, ¿no? O sea, este término de empoderamiento en la mujer es un tema de empoderamiento en todos. Me empodero como papá, me empodero como mamá, me empodero como educador, ¿no? Porque tengo la información. Todo este tema que hemos estado platicando de que si el papá no se vincula, qué pasa si no está presente, cómo conectar con los niños, por qué el apego es la base de la confianza y por qué los niños no se desapegan de nosotros. Que eso es bien importante. Ahorita que decían, si el niño va a guardería, si no habla con otros, si se le dificulta, si a lo mejor hay niños que no siguen instrucciones, todo eso también tiene una base de apego. Entonces, por eso el tema del apego seguro es bien importante. Ese va a estar disponible, de hecho, en 15 días, el 15 de abril, el 15 de abril. Y ya luego en mayo, el de Bye Bye Berrinches, que es todo este tema del desborde emocional. Por supuesto que entran todos los niños que tengan autismo, TDAH, a lo mejor y déficit de atención con o sin hiperactividad o algún diagnóstico con papás. Y ahorita que decían también de libros de educación emocional o de estrategias de educación emocional, el otro día, después de ese de berrinches, está precisamente el de educación emocional. Y ahí yo les diseño un material como psicóloga para que ustedes jueguen con sus hijos a través de esos materiales y que entonces conecten en la parte emocional. Les doy muchas actividades por edades y si ustedes me ponen en esa sesión del taller un ejemplo de su familia, seguramente les voy a dar más actividades ahí. Viene una guía también de actividades de apego y también la parte de la autonomía y los libros, los libros que dicen, recomiéndame libros, uy, ahí les saco como que casi todos, se los muestro y que los vean. Entonces, sí, les invito a que si están interesados, pues con todo gusto por acá me pueden preguntar. Perfecto, perfecto. Yo considero que ese taller nos viene bien para todos. Mi querida Cristel, acá tengo otra duda. A mi hija no le gusta que yo practique con el papá ni que lo abrace. Ella se pega a él. Mi esposo se siente triste. No, bueno, esto es un tema que la verdad se repite mucho en las familias. ¿No? Que hay niños, hay niñas que quieren estar solamente con uno de los dos y pues alejan a la otra persona o incluso a los hermanos. ¿Qué consejos usted le puede dar a estas familias? Es, fíjate un poco, trata de hacerlo como a ti te gustaría que alguien lo hiciera contigo. O sea, haz con tus hijos lo que a ti te gustaría que te hicieran contigo. Imagínate que tú ves a tu hermana, si tuvieras una hermana, que abraza a tu mamá en Navidad y le dice, mamá, te amo y mira, te traje esto y tu mamá se desvive y le da la tabla de quesos y le da una copa de vino y mira, hija, siéntate y acomódate en el colchón, ¿no? Y tú como hija ahí de, no, pues gracias, a mí
no me das nada, ¿no? O sea, cuando eso pasa, por ejemplo, ¿tú qué puedes hacer? Tú puedes irte desde tu reactividad, enojarte y decir, ay, pues quédate con tu otra hija y no me importa, ¿no? O puedo decir, ya no vuelvo a venir en Navidad, ¿no? O puedo tener alguna reacción con mi mamá muy a la defensiva, o puedo actuar asertivamente y entonces decirle, ay mamá, yo también quiero que me ofrezcas un queso. ¿Por qué? Porque sí lo necesito, porque sí quiero el queso, ¿no? Como de, a lo mejor ya en la plática, cuando se acabe la cena, mi hermana ya se haya ido, le digo, ma, ¿por qué veo? O por, esa es mi interpretación de lo que yo estoy viendo, que tú te le estás acercando mucho más a mi hermana y se te facilita atenderla y conectar con ella y conmigo no. Me hace sentir, fíjate, no tú me haces sentir, me hace sentir la situación a mí que yo tengo algo y que yo tengo un problema, ¿no? Pero esto nos cuesta mucho trabajo reconocer a los adultos y hablar desde la asertividad. Entonces, en un niño pasa lo mismo. Si, por ejemplo, un niño quiere convivir con su papá, le está dando abrazos a su papá o a su mamá y la mamá viene con el esposo y le quiere dar abrazo y el niño o la niña le dice no o le pega, entonces tú le puedes decir, es tu papá, ¿verdad? Tú lo quieres, sí, mi amor, es tu papá, pero también es mi esposo, ¿no? Somos una familia. Yo, fíjense que eso es bien importante, no decirles como, no, no es tuyo nada más, porque entonces yo luego voy a la parte de ser punitiva y eso genera resistencia en cualquier persona. Es como si tú quieres una galleta que estás viendo que yo estoy abriendo la bolsa de galletas y vienes así y entonces yo te digo, no, pues te vas para atrás y dices, ay, vieja loca, jamás te vuelvo a pedir una galleta por cómo me trató, ¿no? Pero si yo a lo mejor estoy viendo que tú estás interesada, como que ya mi galleta te gustó, ¿no? ¿Cierto? Entonces te voy a decir, Jasmine, ¿quieres una galleta? Yo me adelanto a lo que estoy observando. Y entonces lo mismo en los niños, si yo veo que hay celo, como que no quiere soltar al papá, yo me adelanto. Le digo, mi amor, sientes celos, pero es tu papá, mi amor, sí, es tu papá, nadie te lo va a quitar, es tuyo. Si tengo dos hermanitos, lo mismo, es tuyo, ¿verdad? Y también es tuyo, mi amor, hay que aprender a compartirlo, ¿no? Y también papá tiene derecho a estar solo, porque no quiere estar todo el tiempo con nosotros, ¿sale? Entonces vamos a darle su tiempo para que descanse y esté solo. Por ejemplo, a mí me pasa mucho con mi hija en el baño, o sea, cuando el papá se va al baño, mi hija llora y quiere estar con él. Y es como, no, mi amor, acuérdate que el baño es un lugar privado, va papá al baño en un lugar privado y yo estoy aquí contigo. Entonces yo, mamá, me muestro disponible y si yo necesito involucrarlos, pues los involucro, ¿no? Correcto, perfecto. Y ya para ir cerrando, acá tengo una pregunta. Dice, ¿qué libro recomienda para explicarle o enseñarle sobre las emociones a un bebé de 18 meses? Uh-huh. Fíjate que hay muchos libros, o sea, es lo que te decía un poco del taller de educación emocional, pero no se vayan por títulos. Váyanse que un niño de 18 meses y sobre todo si no está tan involucrado con los libros, le va a funcionar mucho imágenes, libros cortos que tengan muchas imágenes. Lo que sí les puedo recomendar es que busquen libros que tengan imágenes reales de niños o dibujos de niños. No se vayan porque el solecito que está enojado, que porque el perrito con ojitos sí que habla y que está triste, porque un niño chiquito de primera infancia no va a entender que los perros no hablan, ni que el sol no tiene cara. Si tú le trabajas a nivel de un libro, educación emocional, va a andar en la calle mirando al sol tratando de identificar la cara enojada del sol, ¿no? O sea, eso es como algo de mucho cuidado nada más. Poco a poco los libros ya se están haciendo así, pero la verdad es que hay muchos libros que no, o sea, hay muchos libros que están hechos así. En niños más grandes, niños que ya comprenden el término fantasía y realidad, no pasa nada, o sea, ya es como que pueden integrar los dos tipos de contenidos. Y por ejemplo, un poco más explicando esta parte, si comenzamos a trabajar con imágenes, una vez que usted le presente la imagen, haga uy, ahí estoy, Ya. ya va a asociar la emoción con un evento que puede llegar a pasar. Por ejemplo, si tenemos una carita triste, relaciónelo con algo triste que le puede llegar a pasar al niño también, para que le pueda relacionar. Por ejemplo, nos ponemos tristes cuando se me cae mi helado. Qué triste. Y ahí automáticamente, al menos yo lo trabajo así, cuando identificamos una emoción, le ponemos la palabra de la emoción, la explicación de la emoción. Yo al final suelo siempre poner una solución. Una solución, ok, se te cayó el helado, ¿qué viene después? Ya, para que ellos tengan una relación más adelante de buscar soluciones. Y ahí no solamente
quedarnos con la emoción negativa o cualquiera que sea, ¿no? Obviamente. Pero sí es más, también me considero importante ponerle una alternativa. Estoy feliz. ¿Por qué estás feliz? Porque papá juega contigo. ¡Wow! ¡Qué chévere! Papá jugando. Bueno, en todo caso, es mi manera de trabajarlo y quiero realmente compartírselo. Espero que les pueda también colaborar. Pero bien, como menciona Cristel, los libros que sean imágenes reales. De hecho, Cristel, yo actualmente me encuentro tratando de que los papás cambien ese chip de los dibujos que suelen ver en YouTube. Ojo, está bien que el niño vea, ¿no? Pero al menos para mí, si estamos enseñándole las emociones, toda la vida del niño, al menos por un mes, tiene que girar alrededor de las emociones. Por ejemplo, ¿no? Socializando, mostrándoles. Estos videos, yo siempre suelo recomendarle que le pongan videos de niños o de personas, ¿no? Dibujitos o de personas reales, hablando de las emociones, haciendo ese tema de relaciones también, ¿no? Evidentemente, como bien menciona Cristel, existe una pequeña confusión cuando le mostramos soles, paredes, libros, ¿no? Que la larga, bueno, sí suele ocurrir bastante seguido. Y que también en los programas, por ejemplo, uno de los que yo creo que todos los papás conocemos es precisamente el de Cocomelon, ¿no? Que no es como o sea, sí son figuras, son niños, pero también hay animales y también se ha escuchado mucho que ese programa tiene muchísima estimulación, etcétera. El problema no es Cocomelon, ni la estimulación de Cocomelon. Por ahí me tocó ver un reel que decía algo así de que no veas Cocomelon porque es lo peor del mundo. No, el problema no es Cocomelon. Si fuera lo peor del mundo, ya estuviera bajado de muchos países. O sea, realmente, porque es un problema de sanidad. El problema es la exposición a las pantallas y esa es responsabilidad de los papás. Entonces, si yo voy a involucrar, como ahorita dice Jasmine, y voy a seleccionar contenidos, ¿no? Para mis hijos, para que hablen de las emociones de los personajes, buenísimo. Pero si no puedo, porque la verdad es que en muchas familias, por ejemplo, no te puedes permitir el pagar ni siquiera una televisión de paga, internet, Netflix, nada de eso. Entonces, nada más lo que aparezca en la televisión es lo que ven los niños. Entonces, ¿yo qué voy a hacer, por ejemplo, con Coco Melon? Decirle, mira, ya viste, Yeye está enojado. ¿Por qué se enojó? Porque no encuentra su calcetín. Ya viste, eso te pasa a ti, ¿verdad? Cuando no te dejas poner tu moño, también te enojas. Y entonces yo me agarro de eso que estoy viendo en la televisión y le empiezo a enseñar un proceso de aprendizaje de educación emocional. Pero fíjense lo importante, o sea, no es yo lo dejo ahí ya viendo la televisión y yo me pongo a hacer otras cosas. No, yo estoy ahí viendo con mis hijos televisión para que entonces involucrarlo. Y cuando yo noto que ya mi hijo empieza a estar así, perdiéndose, la televisión se va, mi amor, ya se va a apagar, se le acabó la batería, vámonos, no sé qué, porque yo soy el regulador. Y entonces digo, no pasa nada, ¿no? O sea, como si yo después de los 2 años digo, ya voy a ir acercando a mis niños a la televisión por mi dinámica, porque hay niños que estudian a través de medios digitales, etcétera, se vale, cada familia lo sabrá hacer a su manera, pero sí, y si lo puedes, o sea, no exponerlo a eso y mejor actividades, mejor salir al parque, mejor en el jardín, pues siempre va a ser mucho más favorable, ¿no? Para el niño y sobre todo para el berrinche, porque te va a evitar muchos berrinches. Correcto, mejor explicado imposible. Bueno, si no hay más preguntas, considero... Yasmin, quisiera responder esta pregunta porque la leí y dije, no A quiero ver, no responderla. Hay una que dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hija de 9 años? O sea, ya es un niño más grande. No puede dormir solo en su cama y menos en su habitación. Vive con el padre porque tenemos cuidados compartidos y en la casa paterna duerme con sus abuelos, nunca solo. O sea, fíjate, es como la diferencia de cómo en una casa vive con abuelos, duerme con abuelos y en otra casa no. Niña de 9 años, yo te recomiendo, hijo o niña, lo que sea, que ya no duerma en la misma cama de los abuelos ni en la misma habitación de los abuelos. ¿Por qué? Porque es un tema de enseñarles privacidad, enseñarles intimidad y sobre todo prevenir abuso sexual, no solo con miembros de familia, sino para que ellos tengan ese concepto de privacidad allá afuera. Entonces, eso es bien importante que si ustedes están separados en un divorcio, tú hables con tu expareja y tú le digas, oye, para mí es importante que ya no sigan durmiendo en la misma cama, que le pongan un cuartito, que la abuelita le lleve la virgencita al cuarto, que decoren al gusto de los abuelos, que se involucren como sea, pero que ya no duerman juntos y entonces tú irle explicando a tu hijo. Y puede que para hacerle el proceso más fácil,
tú digas, voy a estar aquí contigo hasta que te duermas, quieres que esté aquí un rato, puedo estar un rato aquí contigo, pero luego yo me tengo que ir a descansar a mi cuarto, tú eres grande, no pasa nada, a ver, dime cuáles son tus miedos, cuál es tu miedo de dormir solo, ¿no? ¿Qué es lo que te preocupa? Un niño de 9 años ya habla, entonces tú pregúntale, ¿por qué no quieres dormir? A ver, cuéntame, ¿qué crees que podamos hacer ahorita para que tú te sientas más tranquilo y podamos dormir, ¿no? Dormir es rico, dormir es descansar, dormir no es tener miedo y nada te va a pasar, aquí estoy contigo. Me muestro yo disponible, ¿no? Y creo que eso es súper importante, que nos mostremos disponibles, que lleguemos a ese tipo de acuerdos con la familia, que yo sé que a veces pues híjole, es como estar peleando, ¿no? Contra, o como dicen por ahí también, de remar contra corriente o peleando contra la pared, pero creo que es bien importante que lo hagamos y al final los niños, hasta los niños de 9 años, necesitan, repito, esa contención emocional. Entonces, no temas a explicarle, no temas a vincularte, ¿no? O a darle eso que, pues sí, que está necesitando. Y por acá leía ya nada más de que recibiendo un trastorno, un diagnóstico de trastorno de autismo o trastorno de TDAH, hay muchos miedos de no hacerlo bien, de no ser buena mamá, de fallar, de que el papá no esté presente y el daño se lo haga a la mamá por no separarse y no divorciarse. Hay muchas cosas. Entonces yo les pudiera decir mil cosas, pero siempre en este tema, como les decía al principio, es bien importante que así como ustedes se preocupan desde el amor por sus hijos, se preocupen desde el amor por ustedes y trabajen en terapia y vayan a terapia a sacar estos miedos. Estos miedos se trabajan ahí. Y si tú dices, tengo miedo de que mi hijo falle, vamos a trabajar en ese miedo para que tú no tengas ese miedo o si lo tienes, hagas algo con eso. O sea, eso es sí importante, ¿no? O sea, de cómo nos vamos a acompañar, qué vamos a hacer. Y yo creo y confío, ¿no? Que como dices, ¿no? De que estás haciendo esa lucha para que los papás cada vez vean más lo del tema de pantallas o de ir a terapia, que me platicabas también, ¿no? De que la gente vaya, etcétera. Creo que sí, confío que poco a poco las generaciones se van a abrir a eso y que cada vez vamos a tener más familias en terapia conociéndose, o sea, y encontrando sus propias respuestas, que eso es bien importante. No crean que un psicólogo les va a dar las respuestas que ustedes quieren o una respuesta general para todos. No, ustedes son los que van a encontrar las respuestas en esas sesiones, ustedes solitos, y no las van a sentir como imposición o como una dieta cuando no las seguimos, ¿no? Porque ustedes mismos las habrán elegido, ni siquiera somos nosotros las que los elegimos. Eso es lo maravilloso de por qué, por ejemplo, la crianza respetuosa funciona si tú haces crianza consciente. Si no, ahora sí que es como, pues está ahí la información, pero no vas a hacer nada, ¿no? Correcto, correcto, mi querida Cristel. Bueno, esta noche quiero agradecerle por este espacio, por esta apertura, por contestar tantas preguntas súper buenas. Sé que existen más preguntas, pero acá voy a dejar grabado este en vivo. Pueden seguirla a la psicóloga Cristel, pueden preguntarle, escríbase en su programa, que es en 15 días, el 15 de abril. Yo lo voy a hacer, definitivamente, ¿no? Me encantada con su aporte a esta comunidad. Y nada, Cristian, muchísimas gracias por esta apertura. Espero que este mensaje les sirvan a todos. Considero que no hubo mejores palabras, mejor explicación que la suya. Esto es, efectivamente, esto es tener conciencia emocional desde uno como persona, como padre, no transmitirle a sus niños, acompañar, no tanto apaciguar un berrinche, sino más bien acompañar, buscar soluciones. Bueno, hubieron también palabras claves como acompañamiento. Creo que la palabra de este libro es acompañamiento. Y eso es lo que sus hijos necesitan, ¿no? Sí, Sentir. sabes, bien importante, Yasmin. Me gustaría cerrar con eso, con que no solo sus hijos tienen que sentir el acompañamiento, sino sobre todo el tema es papás, ¿no? Papás en la crianza. También como papás tú te tienes que sentir acompañado. Y si no estás acompañado por tu pareja o tu familia, entonces tienes que empezar como papá a acompañarte a ti mismo. Y si hacemos eso, si un papá hace eso, si un papá varón se empieza a acompañar a sí mismo y se empieza a amar a sí mismo desde toda la aceptación y toda la plenitud, se van a dar cuenta cómo sus hijos empiezan a demostrar conductas, emociones, reacciones diferentes que ustedes creían que ni tenía, ¿no? Entonces eso es bien importante, o sea, yo siempre he dicho, un papá y una mamá
es tan importante para un niño, ¿no? Como si estuviéramos hablando del agua y de la comida. Tú no creces sin agua, tú no creces sin comida, tú necesitas las dos cosas. Y si yo me pongo a preguntarte, Yasmín, ¿cuál necesitas más? ¿El agua o la comida? Tal vez muchos por acá bien estudiados van a decirme, ay, Cristel, pues obviamente el agua, ¿no? O sea, el agua es lo que te funciona y puedes morir sin, puedes no comer nada, pero tomar agua sí, sí, pero eventualmente en algún punto te vas a morir de desnutrición, en algún punto tu organismo va a fracasar porque no está diseñado para eso. Y eso pasa con la familia. Repito, no se queden con la idea de que un papá ausente por mudanza, por muerte, por divorcio, va a ser lo peor que le va a poder pasar a sus hijos. Lo importante es la figura paterna, cómo ustedes como papás o mamás la van a hacer presente en sus hijos y que si tu papá hoy estás viendo este video, te sonó, te movió, dijiste, sí, yo quiero lo mejor para mis hijos, pues no tengas miedo a sentirte competente y a sentirte responsable, porque lo mismo que hace la mamá, lo puedes hacer tú sin ningún problema, perfectamente, o a viceversa, ¿no? Entonces trata mucho de cómo ustedes se van a querer involucrar. Entonces sí, pues en mi cuenta les comparto normalmente cierta información al respecto de todo eso, ¿no? Los desbordes emocionales, las emociones, ahí pueden ver, hay unas guías en el apartado de guías de podcast y de videos o de publicaciones por tema para que les sea más fácil encontrarlas. Y pues nada, ¿no? Si necesitan alguna otra información, pues yo ahí sigo. Si te comentan aquí en el live, ahí me meto a chismosear y responder también una vez que lo publiques. Muchísimas gracias, Cristel. Bueno, muchísimas gracias por toda esta noche, por toda esta información. En todo caso, mi querida comunidad, va a quedar aquí grabado este video, si pueden compartirlo con familias, con padres que ustedes consideren que les va a llegar este mensaje, pues por acá va a estar. Cristel, una vez más, muchísimas gracias. Nos Gracias. vemos pronto. Un abrazo desde acá. Noche, gracias por la invitación. Igual, chao, gracias. Bye.